Vamos a actualizar un poco esta noticia y a reflexionar sobre un punto concreto de lo sucedido. Desde que ocurrió la tragedia ha habido mucho movimiento, noticias, etc. Pero lo interesante es que todavía no hay una persona natural o jurídica que cargue con toda la responsabilidad de lo sucedido. La mayoría de los medios de comunicación están ciertamente ocultando el nombre de Real Plaza, Intercorp y Carlos Rodríguez Pastor. La responsabilidad de todo lo sucedido debería recaer en aquellos quienes representan directamente el error. Quizás sea el Real Plaza, la constructora que hizo la estructura, etc. Eso lo determinará la justicia. Pero en mi opinión considero que las reparaciones tendrían que recaer directamente en las víctimas, sus familiares, y tienen que ser pagadas por estas empresas negligentes. Pero ¿cuál es el problema? La justicia en el Perú, desde que yo tengo memoria, y vaya que he vivido mucho, está relativizada. De hecho, se me viene a la mente las palabras de un antiguo abogado sureño del siglo XX, quien murió hace mucho. Él dijo, estoy citando de memoria: en todo el tiempo que he ejercido la abogacía, jamás he visto a un poderoso, a un acaudalado, podrirse en prisión. No voy a mentirles, probablemente si es que la conmoción de todo lo sucedido se diluya rápidamente, esto quede en nada. Lo cual nos lleva al concepto de impunidad. Primero, ¿qué es la impunidad? Impunidad es la capacidad de actuar con exención de castigos, pérdidas u otras consecuencias negativas. Es decir, es la capacidad de alguien de escaparse de la sanción que implica una falta o un delito. En el derecho internacional, la impunidad es el fracaso para traer a los perpetradores de crímenes a la justicia y como tal constituye en sí misma una negación del derecho de las víctimas a justicia y reparación. La impunidad es especialmente común en países como el Perú, que carecen de la tradición de Estado de Derecho o de sufrir de una omnipresente corrupción, o donde el poder judicial es débil o los miembros de las fuerzas policiales o armadas están protegidos por especiales jurisdicciones o inmunidades. La Comisión de Derechos Humanos de la ONU define la impunidad como la imposibilidad de jure o de facto de hacer rendir cuentas a los autores de crímenes, ya sea en procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios, ya que no están sujetos a ninguna investigación que pueda llevar a que sean acusados, arrestados, juzgados y, si son declarados culpables, sentenciados a penas apropiadas y a reparar a sus víctimas. Muy bien, cuando hablamos de impunidad, hablamos del síntoma más evidente de un sistema fallido. La impunidad es la ausencia de castigo cuando se comete un delito o se viola una norma. La impunidad es, en esencia, el permiso tácito que una sociedad otorga para que las reglas sean transgredidas sin consecuencias. La impunidad es la falta de justicia y la normalización de la ausencia de justicia. Hay muchísimos factores que hacen que la impunidad florezca en un estado, pero ahora quiero hablar de 3 factores respecto a esta tragedia. Primero, la impunidad florece cuando el poder económico y político protege a los responsables. En un sentido amplio, si un ciudadano común y corriente, digamos un conero marrón de barriada, comete un delito, si este conero marrón de barriada no tiene vara ni contactos en el poder judicial, es procesado con rapidez y severidad. Pero si el acusado es un empresario influyente o un político o alguien que detenta mucho poder, el proceso se alarga, se burocratiza, se negocia, los juicios se dilatan, las pruebas se pierden, los testigos desaparecen o son amenazados, etc. Las prisiones, las cárceles comunes no están hechas para que los poderosos o adinerados vayan a ellas. Segundo, la impunidad florece cuando las instituciones están corrompidas o debilitadas. Todos los hombres deberíamos ser iguales ante la ley y ante la justicia. ¿No es así? En teoría es así, pero en la práctica en el Perú la justicia está reservada para los que pueden pagarla. En ese sentido, si la justicia está supeditada a intereses privados o políticos, entonces deja de ser justicia. De igual forma, el tráfico de influencias, la vara y la politización del poder judicial, fiscales corruptos, etc., garantizan que algunos crímenes nunca serán castigados. Tercero, y lo más triste, la impunidad florece cuando la sociedad se acostumbra a ella. La indignación es poderosa porque la sociedad pasa a tener un pensamiento nuclear común. Lo malo es que esta emoción, la indignación, se diluye muy rápido. Así la impunidad persiste porque la gente deja de indignarse. Se asume que así funciona el mundo y se renuncia a la exigencia de justicia. En nuestro caso, en el Perú, la impunidad debería ser el termómetro para medir
medir qué tan enferma está nuestra sociedad en este país donde la ley es un chiste y la justicia es un privilegio, no un derecho. A lo único a lo que nos va a llevar esta omnipresente impunidad es a la búsqueda de una justicia por nuestra propia mano, como en la antigüedad cavernaria. Porque si la justicia solo sirve a los ricos, a los políticos y a las personas con conexiones, entonces no tiene sentido acudir a ella y volvemos a la ley del más fuerte. Lo único que se puede hacer en este caso de la tragedia de Trujillo es mantener una presión social constante, porque la impunidad es un monstruo que se alimenta del olvido. Reflexionando acerca de la impunidad y viendo un documental del Homo Sacer de Giorgio Agamben, se me ocurrió que hay muchos términos que empiezan con homo en las ciencias sociales. Tenemos al Homo Sacer de Agamben, al Homo Ludens de Huizinga, al Homo Economicus de John Stuart Mill, al Homo Deus de Harari, al Homo Videns de Sartori, en fin, a tantos homos dentro de las ciencias sociales. Así que desde este espacio de reflexión propongo el término Homo Impunitas para categorizar una dimensión fundamental del peruano y del ser humano corrupto a través de la historia. El Homo Impunitas, término acuñado por mí, es aquel individuo que a través del ejercicio del poder ha aprendido a existir al margen de la justicia. El Homo Impunitas es el individuo más sofisticado de nuestra sociedad porque ha acumulado el poder suficiente como para no estar atado a la ley de los hombres. El Homo Impunitas es, por definición, el hombre que, por sus recursos e influencias acumuladas, no puede ser sometido por el imperio de la ley. ¿Qué les parece mi reflexión? ¿Creen que debería desarrollar al Homo Impunitas en un ensayo más amplio y publicarlo en alguna revista indexada? Hasta la próxima.